Bueno, bienvenidos a este espacio académico de la Facultad de Doctorado PhD de la Universidad Teológica de Georgia. Nos reunimos cada mes para conversar sobre temas que nos incumben: historia, arqueología, filosofía, teología, entre otros. Soy Yarira Barrios, directora de esta facultad, y hoy tengo un invitado que hace parte del cuerpo docente de la universidad, el profesor Adolfo Zamora. El profesor Zamora tiene una licenciatura en teología, una maestría en ciencias bíblicas y un doctorado en teología aplicada por la Universidad Panamericana. Bueno, profesor Zamora, gracias por estar aquí y poder conversar sobre este tema que hemos titulado La teología no es para expertos, es para ti. Muy buenas tardes, noches a todos, a todas. Excelentísima directora, muy buenas noches. Y a todos, si hay profesores, mi mayor respeto y el mejor saludo para cada uno de ustedes. También a los estudiantes de los diferentes programas de la Facultad de Estudios Teológicos de Georgia. Es un honor y un sumo privilegio poderme dirigir a ustedes en este tiempo, en este conversatorio teológico, confiando que ante todo y por todo, que como se dice, es el lema de la Reforma Protestante en la antigua Ginebra, en medio de las tinieblas siempre brillará la luz. Bueno, vamos a iniciar este conversatorio con la pregunta fundamental. ¿Qué es la teología? Pues bien, es interesante poder tratar de responder qué es teología. La realidad es que una definición absoluta, por supuesto, puedo brindar. Naturalmente, vamos a, mm, a condensarla. Bueno, para empezar, de una manera muy franca, teología viene de dos lenguas en latín, y que es theos, theos, que define la palabra contexto de Dios, y la palabra logos, que es investigación, tratado. De manera que la palabra teología, de una manera muy simple, lo que describe es eh, un tratado o un estudio acerca de Dios. Sin embargo, hay que reconocer que la teología, aunque así se puede enmarcar, la teología en sí misma es dinámica. La teología es viva. La teología no es inerte. La teología no es estática. Bien, explico. Dentro dentro de la palabra teología, podemos omitirla un momento, tal palabra en ese tecnicismo académico. Sin embargo, toda la Biblia se ve a un Dios desarrollando teología, porque hay un Dios que desarrolla una teología desde Dios al hombre, y hay una teología del hombre hacia Dios. También, los libros del Pentateuco todos tienen perspectivas teológicas. Además de ello, además de ello, la teología está íntimamente relacionada con el devenir del hombre. ¿Por qué? Porque la teología surge en aquellos pensamientos: ¿y quién es Dios? ¿O cómo es Dios? ¿O cómo Dios habla al hombre? ¿O cómo Dios se expresa, revitaliza, eh, se muestra hacia el hombre? Bien, en ese sentido, en ese sentido, entonces vemos que la teología no es estática. Lamentablemente, y quiero subrayar que un momento lo vamos a dialogar, pareciera que la teología quedó encerrada en el tiempo del monacato, en los monasterios, capillas, catedrales, institutos bíblicos, universidades, cuando mm, la teología es viva, es parte de nuestra existencia. Nuestros abuelos practicaron teología sin saberlo. Nuestros antepasados practicaron teología sin saberlo. Entonces, la teología, de una manera muy expresa, es
es el análisis acerca de lo que es Dios y de lo que Dios representa. Además de ello, la teología, ya en sus praxis, que más adelante lo analizaremos, utiliza cierta instrumentación. La teología se sirve de métodos científicos, se sirve de la psicología en su método práctico, se sirve de la Biblia, del tema bíblico, se sirve de las técnicas de investigación para poder generar una teología muy, llamémosle, exacta. Necesita servirse de instrumentos. Estoy hablando desde una lógica académica. Por supuesto, necesita cierta instrumentación para poder ser más exacto en los presupuestos teológicos, pero de una manera más de el cristiano de a pie, del cristiano, el cristiano del mercado, del pueblo, del barrio. La teología es nuestra responsabilidad en cuanto a entender y conocer a Dios. Excelente. Yo he escuchado mucho, hay gente que dice, pero es que si yo tengo a Dios, tengo mucha fe y tengo el Espíritu Santo, entonces, ¿para qué necesito estudiar teología? ¿Qué le podemos responder a estas personas? Bueno, hay que reconocer varias cosas. Vamos a ir desde lo simple hasta lo complejo. Para empezar, yo entiendo de que em, especialmente en Latinoamérica tenemos un craso problema. El problema es que la historia identitaria teológica que ha sido parte del quehacer de nuestra vivencia en conceptos Dios, conceptos fe, conceptos Biblia, ha sufrido demasiados golpes, ha sido desmenuzada en gran manera. ¿Por qué? Bueno, porque para empezar, reconocemos de que hay una documentación teológica crítica que se llama Los 500 años de silencio, que se generó a partir del cosmos, de la cosmovisión evangélica, de las obras misioneras en cuanto hablando de Hispanoamérica. Por ejemplo, cuando en 1492, estamos cerrando el siglo XV, cuando Fernando de Triana grita tierra, tierra, y está Américo Vespucio, etcétera, empiezan a incursionar todo lo que es lo que coloquialmente llamamos hoy estoy hablando Cuba, Puerto Rico, lo que se llamaba, digamos, República Dominicana, y la española, antiguamente la española, y todo esto cayó en manos de un emplazamiento católico. El catolicismo realmente no tomó el papel de la cristianización, realmente no cristianizó lo que debía de hacerse. Por eso es de que tanto desde Inglaterra y de movimientos misioneros sostuvieron diálogos en donde eh, anunció Vaticano que en los países, digamos, colonizados, que se estaban colonizando, iban a cristianizar, pero realmente no cristianizaron. Por eso se van 500 años de silencio, porque, por ejemplo, solo en Guatemala, el evangelio entró exactamente a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Prácticamente estamos hablando que del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, casi 500 años no hubo obra misionera en Guatemala, México, Centroamérica y Sudamérica, no hubo obra misionera. Eso, estoy tratando de traer un ente histórico para responder por qué las personas dicen, no necesito teología si me basta la Biblia. Bueno, de ahí viene. Entonces, posteriormente a ello, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, lo que encontramos es que luego vienen las obras misioneras a partir del siglo XIX, y en el siglo XIX empiezan a generarse los primeros, digamos, como misioneros en medio de nuestras comunidades. Pero quedó una herencia. Y tenemos que recordar algo todos, nosotros tenemos una herencia. Esto no se trata de culpar quién fue malo, quién fue bueno, no. Se trata que hay una herencia, y la herencia es
La herencia es no eh, el evangelio, entrecomillado, que recibió América no fue bíblico. Fue una herencia catequística que violentó derechos, que violentó la humanidad, que se impuso. De hecho, hay un documento que está construido a partir del Imperio Mexica, en donde en las crónicas que están narradas dentro de las observaciones vaticanas, dice que hay una nota en la que se envía a España donde se bautizaron más de 20,000 personas, hablando de mexicas, en un día. Y luego dice, ¿por qué? Bueno, esos 20,000 que se bautizaron no fueron bautizados, no, sino que fueron impuestos. Fueron, estas personas tomaron al líder comunitario, le dijeron si quería bautizarse bajo la cruz católica, bajo el imperio católico. Él dijo que no, porque él tenía, hablando los orígenes mexicas, y dijo que no, no lo iba a hacer. Y dos, bueno, sufrió tortura, lo quemaron vivo, y posteriormente a eso, cuando todas las comunidades vieron que lo que le pasaba a aquel que no aceptaba la fórmula católica sobre ellos de manera impuesta, entonces la mayoría de comunidades lo hacían. ¿Por qué estoy citando esto? Estoy citando porque el evangelio en nuestras ciudades recibimos una idea de Dios sin Biblia. Eso es lo que quiero citar. Por eso es que, tratando de responder a la directora, el punto es, la iglesia cristiana protestante, aún al día de hoy, tiene demasiados vacíos bíblicos. Por eso, cuando alguien dice, pero yo creo en Dios, voy a una iglesia evangélica, vamos a citarlo, y asisto a los domingos, y lo que el pastor predica me satisface. Bueno, ¿eso de dónde viene? Eso viene de la herencia que tenemos, que crecimos sin Biblia. Por eso es que la Biblia no existe en la iglesia evangélica hoy. Hoy lo que tenemos son modismos, shows, espectáculos. Es lo que tenemos. En ese sentido, cabe resaltar que, porque la teología, ese es el punto, ¿por qué teología? Bueno, porque la teología es el arma más eficaz en cuanto al conocimiento efectivo de Dios, coma, ¿para qué? Vamos, ¿para qué? Bueno, para entender el plan de salvación de Dios para mi vida. Dos, para poder sostener mi vida de fe durante mi peregrinación humana. Tercero, para poder preservar la vida y la buena salud de mi familia. Y cuatro, para que en la nación donde yo viva se pueda vivir con justicia. Por eso es que el tema de la teología no eh, no es algo que debe de estar enclaustrado en una universidad, en un instituto, sino que es nuestro deber. Pero ¿cómo no, el evangelio que hemos recibido lo recibimos sin estudios, solamente por fe y para fe, y la iglesia evangélica y sus modismos? Por eso es que hablar de teología, la mayoría de personas sienten como choque, como que les da escozor, como que sienten algo raro, pero la teología sí es vital para toda persona que quiera acercarse al conocimiento de Dios. Excelente, totalmente de acuerdo. Por eso yo siempre digo que toda la historia, en la historia se encuentran todas las respuestas. Y añadiendo algo, en la Edad Media, la teología era considerada, era llamada la reina de las ciencias y la filosofía su sirvienta. Hoy la teología no tiene ese grado de importancia. Digamos que, y menos, ¿no? En Latinoamérica, como ya usted bien lo expuso. Hay personas que sienten como un cierto miedo de acercarse a la teología porque lo ven como algo peligroso, porque es como conocido en que entre uno más sepa, pues más pierde la fe. Entonces hay un cierto miedo de ver como la teología como algo peligroso. Es fantástico el comentario. Fantástico. Es impecable. Bueno, pues bien. Eh,
Voy a empezar porque uno habla desde su posición, ¿no es cierto? Uno habla desde su testimonio. Voy a hablar desde mí. Yo vengo de una corriente bautista. Estos son mis orígenes. Mis orígenes eh, son bautistas, pero de Canadá. Y, por supuesto, vengo del creyentismo del Instituto Bíblico y de la dogmática y de una fórmula de estudio muy confesional, muy bautista. Pero un bautista, yo vengo de una casa bautista, pero que fue inspirada por el Espíritu Santo posteriormente y que digamos, tuvo un despertar espiritual lindísimo. Sin embargo, nuestro líder jamás estuvo de acuerdo que abordáramos la teología. Jamás. Es decir, es decir, nos, nos quedamos, y aquí es donde quiero como sopesar. Hubo un avivamiento, ese avivamiento está datado en Guatemala en el año 1965, hubo un despertar fantástico, un mover, oración, el ayuno, sanidad de milagros, etcétera, liberaciones, pero las generaciones o los grupos que fueron dándose de alta en ese movimiento em, no fueron teólogos. Ahora, aquí quiero parar un momentito. Veamos, y hablo desde gráficas que pueden sopesarse y analizarse. Aquellas generaciones, por cierto, hoy ya casi no hay ni uno vivo estoy hablando de esa época, pero porque los conocí y porque conviví con ellos, tuve el privilegio, muchos de ellos eh, sufrieron demasiados sufrimientos innecesarios, demasiadas incongruencias, problemas pésimos, grandes problemas en su administración cristiana, en su mayordomía y en su fórmula pastoral o servicio a Dios. Y yo vengo de ahí. Yo vengo de que estudiar en una universidad, estudiar teología, no, no, no. Eso nos aparta de Dios. Eh, Eso nos aleja de Dios. Eso nos está separando de Dios. De hecho, eh, cuando yo determiné estudiar teología, que ya llevo casi voy por hace 14 años de estar en esto. Puedo comentarles de que se me acercaron muchos amigos míos, pastores, y me decían, se va a morir tu fe, vas a dejar de ser pastor, se acabó el evangelio contigo. Ahora, quiero comentar que eh, la teología no mata la fe. Y aquí hay cosas muy interesantes. Quiero decirles de que eso dependerá de varios elementos. Uno, yo conozco personas que intentan encontrar a Dios en la teología. Ojo con eso. Yo conozco personas muy frustradas y yo no culpo. Sé que hay personas que han tenido experiencias no muy agradables e intentan encontrar a Dios en la teología. A ellos, con todo mi corazón y mi cariño, a Dios se encuentra en su palabra. La teología es la instrumentación para entender ese plan con Dios, pero la palabra no puede ser sustituida. Es decir, no está la teología por encima de la palabra, no. La palabra está por encima de la teología y la teología lo que genera es instrumentos, conceptos, principios, herramientas que me van a ayudar a entender mejor las palabras de Dios. Por otro lado, por otro lado, eh, también dependerá que yo sé que hay muchas personas que dicen, bueno, he tenido la mala suerte, ojo, la mala suerte de conocer ciertos catedráticos muy apagados en su espíritu. Bueno, pero si hay catedráticos apagados en su espíritu, esa es una responsabilidad de la persona. ¿Por qué? Porque Martín Lutero, el heraldo del protestantismo del siglo XV, decía, Martín Lutero, él decía que el mejor teólogo era el que primero era pastor. Y él subrayaba, era mejor ser pastor y después de pastor avanzar a las eras universitarias teológicas. ¿Por qué? Porque hay un buen contraste, hay un buen balance. Hay un balance entre la sana fe, en el sano amor a Cristo y también en la instrumentación. Entonces, hay que entender esto.
Entonces, ahora, que hay personas que se apagan, evidentemente sí, pero se apagan no por la teología en sí, se apagan porque se enfriaron por sus descuidos, pero le preguntan a Albert Einstein, le preguntaron, es interesante esto, le dicen a Albert Einstein, ¿usted cree en Dios? Y él dijo, yo no creo en Dios. Y se asustaron todos, es que yo no creo en Dios. No, yo pienso en Él, yo lo investigo, lo analizo, lo busco, me comprometí a estudiarlo científicamente. Yo día y noche pienso en mi Dios. Subrayo, si digo creo en Dios, cualquiera cree en Dios, porque no tiene base para sustentar por qué cree en Dios. Por eso la teología va a ayudar a que tu fe sea fuerte. La teología no te va a desarmar en tus planteamientos de fe. Jamás, jamás. Yo les puedo decir en mi experiencia que la teología ha construido en piedra firme, con mayor fuerza, mi fe y mi total confianza en Cristo. Y en la Universidad Teológica de Georgia, que he tenido el gusto de conocer algunos profesores, catedráticos, les comento que es una universidad muy cristiana, muy bíblica, con muy buena, eh, con, eh, con muy buena entonación de fe, con muy buena entonación que va a ayudarte a ti. Y si de repente tú has escuchado por ahí a alguien que diga, no, es que no te metas porque, no, 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 no. La Universidad Teológica de Georgia tiene como finalidad aportar, ayudar, generar para que tú seas un elemento de amor, misericordia y un arma eficaz para Jesucristo en medio de tu comunidad, en medio de tu iglesia y con el bien para tu nación. Pero la teología no va a pagar tu fe. Así es. Bueno, eh, yo crecí en ambientes muy, digamos, donde los pastores no se educaban. Yo en mi tiempo, cuando era niña, yo nunca vi un pastor que había ido a la universidad, había terminado un seminario, ¿no? Ellos, de cómo podían, ¿no? Estudiaban didácticamente y enseñaban lo que ellos pensaban que era su interpretación, ¿no? Y así hay muchas personas que dicen, no, la Biblia, yo no tengo que estudiar porque ya la Biblia dice todo, no hay más que agregarle. Y como hay un versículo que dice que no hay que agregarle nada, entonces hay personas que dicen, no, yo, ya la Biblia está completa y yo no tengo que estudiar nada. Entonces, ¿qué le respondemos a estas personas? Bueno, para empezar, mi deseo, y creo que el deseo de la Universidad Teológica de Georgia es animar, es poder colocar un puente de amor, un puente de gracia para todos, a todas aquellas personas que quieren servir a Dios, quieren conocer a Dios. Esa es la intencionalidad, es colocar, hacer una anexión que les sirva, porque la Universidad Teológica de Georgia tiene muchos programas que yo sé que se adecúan a tu rol de vida, a tu papel dentro de tu liderazgo en tu congregación, en tu comunidad, que puede servirte de gran manera. Ahora, siguiendo la línea del tema o el hilo conductor, eh, bueno, no es que la teología es un agregado más, no, en ninguna manera. Quiero replantear, por ejemplo, toda la construcción, voy a pensar y vamos a situarnos en la Biblia. La construcción de la Biblia está sostenida, por favor. No podemos pensar que voy a citar un Moisés, cito Moisés. No podemos colocar a un Moisés como alguien vacío de estructuras cuando el libro de los Hechos dice que Moisés creció siendo hijo de la hija de Faraón.
creció en medio de toda la macro cultura egipcia. Los mejores, los mejores pensadores, los mejores filósofos, los mejores historiadores, matemáticos. Es decir, eh, eh, Moisés fue elemento que Dios usó para o con el fin de sacar a un pueblo de líneas de esclavitud política y social y religiosa, pero Dios usó a alguien documentado, alguien académico. Moisés sabía de teología, Moisés estaba preparado. Y aquí es donde yo quiero replantear. ¿Necesitaremos prepararnos para la evangelización final? ¿Necesitaremos replantearnos todos hoy si tenemos que pensar en que tenemos que refrescarnos en nuestras posiciones de expresión bíblica? Porque algunos probablemente nos quedamos en la famosa, me acuerdo con todo respeto, cuando se decía que la caja de televisión en los años 40, 50 era la caja del diablo y todo el mundo le andaba pegando a las televisiones de la época de los años 50 diciendo que era la caja del diablo. Pero luego aquellos que promovieron la caja del diablo usaban la televisión para poder llevar el evangelio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que aprender y tenemos que ser efectivos. La teología aplicada, la teología que genera la Universidad Teológica de Georgia está actualizada, está contrastada con las necesidades y realidades sociales que tenemos hoy. Sí, incluso muchos, ¿no? De los pastores decían que el internet era del diablo porque era un instrumento para la perdición. Y en pandemia todos usaron y hacían las transmisiones y hacían los estudios bíblicos por internet. Entonces, Sí. definitivamente los extremos no son buenos. Em, pero ¿cuál será ese miedo de pronto los pastores no queriendo que las personas se capaciten, estudien un seminario en universidad? Si la teología es tan importante, ¿por qué muchos pastores no la promueven? Bueno, son preguntas muy, muy especiales. Y para poder atender tal respuesta, primero tenemos que ser muy claros que tenemos una herencia. Por eso yo cité hace unos minutos atrás, tenemos una herencia y no podemos culpar a nadie. O sea, es el evangelio que usted y yo recibimos. Por eso es que el evangelio se recibe por lo menos dos, tres puntos se recibe el evangelio. Estoy tratando de conectar a la respuesta de la directora. Uno, el evangelio se recibe por un idioma o por un diálogo, por un lenguaje. Segundo, el evangelio se recibe por cultura. Y tercero, el evangelio se recibe por cosmovisión. Entonces, lo que quiere decir es que el evangelio que hemos recibido no ha sido evangelio, ha sido planteamientos de obras misioneras, formatos de idea, no de Biblia. Ejemplo, las obras misioneras en el continente de América generaron obreros, mas no teólogos. ¿Cuántos crecimos en aquella propuesta? Hay que levantar obreros. Se vendió el instituto para obreros, hombres o mujeres. Obreros, pero no teólogos. También quiero comentar que parte de la pobreza, ojo, pobreza, desde pobreza estructural, social, mental, económica, toda esa pobreza está caldeada desde el vacío de una clara teología. ¿Por qué? Bueno, porque ahí nos cuestionamos. ¿Por qué? Y cito, ¿por qué el pastor sufre? Yo entiendo que, por supuesto, todos los pastores que nos dedicamos a la obra, hay un punto de sufrimiento. Sí, hay un punto de sufrimiento. Naturalmente, por la presión social y etcétera. Pero si tuviésemos una teología aplicada y entendida, nuestra vida económica fuera otra.
nuestra idea de Dios fuera otra, nuestra idea del Evangelio fuera otra. El tema es que hemos recibido no el Evangelio, insisto y subrayo, hemos recibido ideas. Por eso es que los pastores le tienen miedo. Y primero, el primer punto que quiero ser muy objetivo es los pastores. Yo soy pastor de hace 27 años. Sí, yo sé lo que vive un pastor, yo sé lo que sufre un pastor, pero yo tomé una decisión. Y mi decisión hace 15 años fue salir, salir del entramado de la idea quemada, saboteada, torcida, dañada de un evangelio criminalizado, de un evangelio herido, de un evangelio vulnerable, de un evangelio pobre, de un evangelio menguado. Yo determiné con mi esposa, con mis hijas, dar un paso, avanzar y encontrar rutas disponibles con fines buenos en lo personal y en el desarrollo del ministerio. Pero yo tuve que tomar decisiones y entiendo que la pastoral en el continente tiene miedo porque ya tocamos el tema que el que se mete a la teología, bueno, es porque va a perder la fe y se va a echar a perder. Pero hay otro punto. Toqué un poquitito la herencia, que lamentablemente es la que tenemos, y romper patrones de herencia. Es interesante eso, romper patrones de herencia. Em, Segundo, tercero, hablemos del tema de la pobreza. También la pobreza, la limitación, ha hecho que muchos no tengan oportunidad de poder estudiar sistemáticamente la teología. Sin embargo, nuestra directora aportará elementos porque la Universidad Teológica de Georgia no busca dañar ni busca que el pastor vea difícil económicamente estudiar. No, ese no es el sentido. El sentido es acercar la Biblia al corazón del pastor, de la pastora de liderazgo. Entonces, yo entiendo que un pastor por su situación económica a veces no puede estudiar. Lo entiendo, entiendo. Sé que hay universidades en nuestro continente que realmente no son conscientes de las realidades de nuestros pueblos de habla hispana. No son conscientes. Segundo, ya toqué el tema de la herencia recibida. También toqué el tema de que la fe se puede desvirtuar. Toqué el tema de la economía. Y por último, mucho pastor va a va a estropear la vida de su liderazgo para que no puedan dar un paso al marco teológico. Yo vi en las redes sociales interesante a una joven, creo que fue en España. Esta joven lo que dijo fue, yo me decidí, me decanté por estudiar teología y le colocaron hate a morir. Le dijeron que estaba perdiendo su tiempo. Le colocaron porque dice que la teología es para viejitos, es para jubilados y gente de la tercera edad. Así es como han enmarcado la teología. No es así la teología en lo absoluto. Pero también quiero citar, yo tengo una hija que el día de hoy cerró oficialmente su licenciatura en psicología clínica en una universidad de prestigio aquí en Guatemala. Y mi hija, sin yo tocar la puerta, al ver el testimonio, mi hija quiere ser teóloga ahora, quiere sacar su segunda carrera porque ella va a usar tanto la psicología clínica y la teología y va a ser una amalgama para poder traer un mensaje de libertad a la comunidad y al ser humano. Entonces, eh, hay líderes que se quieren levantar, pero a veces hay pastores con miedos y temores, pero también hay que decirlo, que la nueva generación que viene, bendito sea el Señor, vienen con hambre, vienen con ganas de aprender. Esta generación tiene ganas de conocer a Dios. Y si los pastores no se ponen al día, van a ser rebasados. Creo que a veces por ahí va el tema. Sí, bueno, aquí nos acompañan hoy personas que ya tienen una licenciatura en teología o tienen una maestría en teología o van a encaminarse para comenzar a estudiar teología. Bueno, les recuerdo que en la Universidad Teológica de Georgia tenemos el primer paso.
es un asociado y el asociado en estudios bíblicos es maravilloso para iniciar. Es un programa corto, maravilloso. De verdad que cuando uno comienza a estudiar teología, uno quiere saber más, cada lectura es transformadora para nosotros personalmente y pues obviamente sí, el cambio viene por dentro y eso es lo que uno refleja en la sociedad para enseñar en las congregaciones y nuestra familia, ¿no? Porque la teología hay que vivirla primero. Lastimosamente hay mucha gente que predica y todo, pero tienen unas vidas que no han sido transformados por la palabra. Entonces, primero es para nosotros mismos y después es para los más cercanos y después para la comunidad en general, pero primero es para nosotros. Tenemos que ser transformados por la teología. Bueno, y también tenemos, después del asociado viene la licenciatura, que ya es complementario y ya es el pregrado en teología, maestrías y doctorados. Bueno, aquí tenemos una pregunta. Hay una pregunta de Janet. Dice, ¿pero estudiar teología no debería ser un llamado de Dios? Interesante, qué buena, qué buena. A ver, em, no es un llamado, es nuestra responsabilidad. No es un llamado. Llamado el que Cristo hace hacia la salvación, hacia conocerle, amarle, servirle, sí. Pero ser teólogo ya no es un lujo. Por lo menos yo no veo la teología. Yo no me siento privilegiado. Yo me veo responsable. Hablo como persona, como ser humano y como pastor de un rebaño, y como pastor de personas. Para mí es un papel de alta responsabilidad. Usted que es, pero usted dirá, pero yo no soy pastor. No, en su momento platicaremos, como lo he expresado. La teología la desarrolla, a ver, es como decir, su abuelita le habló de Dios, como sea, su abuelito habló de Dios, hizo teología. Su mamita en vida, o si la tiene en vida, le habló de Dios. Su catedrático de colegio en los primeros grados le habló de Dios, bueno, hizo teología. No, probablemente no pulida o académica, pero hizo teología. Y nos enseñó a hacer las primeras oraciones, nos enseñó a hacer teología. Que nos enseñó a amar a Dios, nos enseñó a hacer teología. Por eso es que la teología no es un llamado. O sea, es como que yo diga, voy a orar para que Dios me diga si estudio teología. No, no, es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Uno, dos, somos personas creyentes. Tres, somos responsables de hogar, de familia, de hijos, de nietos, los que ya son abuelitos. Cuatro, tienen una responsabilidad con su comunidad de fe. Cinco, miren cuánto problema social tenemos hoy. Social, político. ¿Cuántos problemas tenemos? Un pastor que no conoce la teología es una voz silenciada en la sociedad. Una iglesia, una iglesia que no practica la teología es una voz más silenciada en la comunidad y en la sociedad. Si hay un teólogo y hay una iglesia que teologiza, les aseguro que serán una voz que clama en el desierto. Serán una columna y baluarte de la fe. Serán llamas en medio de la sociedad. Serán iglesias de conciencia, reflexión y libertad. Yo creo que hay una confusión entre lo que es estudiar teología y el llamado ministerial, que ese sí es un llamado. Yo creo que la persona está confundiendo las dos cosas, porque por ejemplo, el pastorado sí es un llamado. Si una persona no tiene el llamado y dice, yo quiero ser pastor, va a abandonar el primer día. Cuando venga toda la gente que necesito esto, que necesito que el pastor venga al hospital que estoy enfermo, necesito oración, necesito acá, va a desesperar porque no tiene el llamado. No tiene la paciencia, no tiene la misericordia, no tiene la tolerancia, no tiene el conocimiento, no tiene el amor, que es lo más importante.
Entonces ahí sí es un llamado del ministerio, pero estudiar teología no, es una responsabilidad. Todos necesitamos saber estudiar Pero, el pero sin conocimiento. duda alguna que la teología eh, está al alcance de todos. Es que la teología es como el salero en la mesa de nuestros comedores. La teología está en la mesa, está en el alcance de todos. La teología no es un privilegio de pocos. Insisto, en la época medieval, como bien lo habló directora, en la época medieval, la teología estaba enclaustrada en los monacatos, en los monasterios. Es decir, ojo, pues, es decir, para que vean ustedes, estoy hablando del siglo XIII, XIV, XV. ¿Cómo se servía a Dios en el tiempo de Lutero? Bueno, siendo monje. Quiero subrayar para que ustedes vean los conceptos y cosmovisiones. ¿Cómo se servía a Dios? Bueno, siendo monje. Si usted hubiera vivido en el tiempo del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, servir a Dios, ¿qué es servir a Dios? Monasterio, monje, celibato y se acabó. Si hubiera sido mujer, monje y se acabó. A rezar de por vida, silenciada de una cárcel y se acabó. No hay más. Pero hoy, como les dije que la teología es dinámica, la revelación es dinámica y hay exploraciones y Dios constantemente está aportando, generando, dando. Hoy entendemos que probablemente todos los que están aquí tal vez no van a ser pastores todos. Probablemente. Probablemente aquí hay eh, amas de casa, padres de familia, trabajadores, ¿sí? Algunos líderes, algunos salmistas, músicos, algunos empresarios, otros o políticos o con inclinación a la política. Pregunto, ¿no les haría bien conocer la teología? Porque no necesariamente la teología es para aquel que va a ser pastor. No, 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 no. Insisto, y porque usted me dirá, ¿y usted por qué estudió teología? No porque era pastor. No, sí lo era, sí, pero no era la razón. La razón era para mí. La razón era crecer. La razón era expandir mi conocimiento. No era porque es que el pastor tiene que ser teólogo, no. Por ejemplo, las crisis políticas de nuestros países en Iberoamérica son ¿por qué? Porque hay ausencia teológica, porque hay ausencia bíblica. ¿Por qué las crisis económicas que tenemos? Porque hay ausencia de teología. ¿Por qué las crisis sociales? Porque hay ausencia de teología. ¿Por qué las crisis familiares? Porque hay ausencia de teología. Como bien ustedes pueden darse cuenta, la teología no es para pastores, no es para sacerdotes, solo curas, monjas. No, no, no. Es para todos. Por ejemplo, el texto, no sé si me ayuda, me puede apoyar mi hermana viendo un texto primera de Pedro, creo que es capítulo 2 versículo 9. Vamos a ver el pasaje, sí es ese. A ver, Primera de Pedro. creo que es 2:9, sí. Es muy bueno ver ese pasaje. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo quisiera que todos pudieran ver ese pasaje, los que pueden, por favor, es primera de Pedro 2:9. Lo voy a leer, me parece que lo leí en otra traducción. Voy a leer esa traducción en la versión 60, la normal, y voy a leer ese pasaje, porque creo que ese pasaje tiene mucho que aportarnos ahora a todos. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Explico. Lutero hizo una exégesis de ese texto, hizo una tesis de ese texto. Y ese texto, Lutero lo utilizó para abolir el clero. Es decir, Lutero dijo, el evangelio y la proclamación de él no depende del monacato, del monasterio, del sacerdote, cura, del que está en cualquiera de los claustros
ya sean dominicos o agustinos. Lutero dijo, como máxima, que ese texto es la promesa de Dios al pueblo de Dios que tienen total responsabilidad y libertad de ser anunciantes del evangelio. ¿Cómo? Desde su estado laico, desde la expresión más simple. Lutero estaba hablando del que vende en el mercado el pollo. Estaba Lutero hablando del que vende verdura. Lutero estaba hablando de aquel, eh, quiero citar, en el periodo de Lutero, bien saben que surge, ya estaba la imprenta de Juan Gutenberg, y aparece, y quiero dar una normativa interesantísima, porque saben, como en la época de Lutero había analfabetismo, uno de los grandes elementos y aportes de la reforma de Lutero fue el inicio de las primeras escuelas públicas pagadas por el Estado. Si hoy todos en nuestros países tenemos derecho a las letras primarias pagadas por el Estado, es gracias a Lutero, porque Lutero le dijo a las autoridades de la monarquía, permítanle a la gente que aprenda a leer y escribir de los impuestos y del dinero que ustedes tienen. Y el libro de texto fue la Biblia. Segundo, también significa que separaba, imagínense ustedes, imagínense, este relato es fantástico. Dice que imprimían los mensajes de Lutero y imprimían tratados de los evangelios y separaban, así miren las hojas, separaban en las esquinas de los barrios, de los parques, de las avenidas de aquella época, en Wittenberg y en otras zonas de Alemania, y gritaban, ¿alguien sabe leer? Gritaban en el mercado, gritaban en las calles, gritaban en los parques. ¿Alguien sabe leer? Y alguien levantaba la mano. Yo sé leer. Le entregaban todas las copias de lo que es de los evangelios o del mensaje de Lutero y le decía, corra al próximo pueblo, busca a alguien que sepa leer y déselo para que el mensaje llegue. Así como el mensaje empezó a llegar, lo que hoy llamamos WhatsApp, ¿verdad? Antes esa era la fórmula. Pero lo que quiero decir es de que en el Concilio Vaticano de 1963, segundo concilio, admitió Vaticano que este texto tenía total valía desde el siglo XV, dictado por Lutero. ¿Qué significa? Que el evangelio no se le puede privar a nadie. Ah, pero es que no es pastor. No, no necesitamos ser pastores. No necesitamos ser grandes predicadores. Podemos, podemos expresar a Cristo en el amor, su amor, misericordia y tener ese conocimiento que nos permita explicarlo bien, anunciarlo bien, mostrarlo bien a una sociedad como la que hoy tenemos. Bueno, tenemos esta pregunta de Eric. Dice, ¿cuántas ramas tiene la teología? Bueno, usted estudió una de las ramas, teología práctica, ¿cierto? Tenemos teología bíblica, teología sistemática, son muchas ramas. Ya después, cuando la persona está estudiando, ve por cuál más se quiere encaminar, cuál es la que más le llama la atención, pero el camino es amplio. Quiero aportar un poquitito. Para la persona que preguntó cuántas teologías hay, le voy a explicar. La teología debe de responder a ciertas crisis sociales. ¿Qué significa? Si cada semana, cada 6 meses hay un estallido social en temas del hogar, de la familia, del matrimonio, de la sexualidad, de la crianza de los hijos, del trabajador, de los derechos humanos, etcétera. Cada uno de esos temas que estallan en puntos en la sociedad actual, se debe para ello desarrollar una teología. Bueno, dice Luis, incluso en la actualidad muchos pastores no se quieren preparar y no está muy de acuerdo que su congregación se prepare, sí, como lo dijimos anteriormente. Mm,
Dice, claro que sí, Pablo de igual manera era un gran estudioso. Así es. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Olga dice, cuando cambié de religión de católica a cristiana, comencé a leer la Biblia y cuando comencé a leerla por cuarta vez supe que tenía que estudiarla a fondo y por eso estoy aquí, porque nos enseña historia y se sembró en mi corazón las ganas de aprender más a fondo. ¿Usted cree que la teología sería una buena idea para este fin? Muchas gracias. Em, Quiero comentar algo para todos. Em, podría alguien decir, yo no la necesito, está bien, está bien. Podría alguien decir, la teología para mí no es. Está bien, es admisible y se respeta su posición. Pero quiero citar dos, tres puntos, ¿les parece? Por ejemplo, cuando hablamos de la evangelización, hablamos de evangelizar. ¿En qué estamos pensando? ¿En repartir tratados? 1940. ¿En hablar de las cuatro leyes espirituales? 1955. Cristo salva 1963. La pregunta es, ¿qué es evangelizar? ¿Estaremos evangelizando en esta hora? ¿Estaremos hablando? Es que ese es el punto. ¿Por qué hago el comentario? Bueno, hago el comentario porque los grandes hombres, si Jesús dijo, id por todo el mundo y haced discípulos, también Jesús dijo, empiecen en Jerusalén, luego Judea, Samaria y vayan a los fines de la tierra. Bien, el mensaje, el mensaje es un mensaje, el mensaje del evangelio es disruptivo, debe de ser disruptivo, debe ser un parteaguas. Dos, el mensaje es, el evangelio es contracultura. Hay culturas, por supuesto, sociales, filosóficas, redes sociales, digitalismo, etcétera. El evangelio es una contracultura. Tercero, los hombres, los hombres que han marcado la, los hitos de la historia, tanto desde el texto como la historia humana, han sido doctores en teología. Cito, cito, Martin Luther King, teólogo. ¿Cuánto aportó? Desde su cosmovisión. Pero todo lo que él generó, lo generó a partir de la aplicación de una teología. Vamos un poquito más atrás, vamos al avivamiento de las luces. Acompáñenme, por favor, al siglo XVI. Uno de mis mejores predicadores, Jonathan Edwards, allá en Massachusetts. ¿Se acuerdan de aquel mensaje que dice, hombres pecadores en manos de un Dios airado? Un gran avivamiento. Pero Jonathan Edwards era doctor en teología. Tercero, siglo XV, Lutero, doctor en teología. Siglo XIV, Juan Hus, teólogo. Significa que si queremos aportar, si queremos aportar hoy algo al mundo, ustedes, si queremos transformar algo, tenemos que estudiar, tenemos que documentarnos, tenemos que equiparnos. Hay un pasaje que aparece en el libro de Josué y dice que, y en el libro Jueces, perdón, dice que aquella generación murió, se sucumbió y creció una nueva generación que no conocían a Jehová ni al Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. ¿Y eso cómo pasó? Creo que hoy es tiempo de pasar antorchas encendidas y no antorchas apagadas. Creo que hoy la iglesia, el movimiento evangélico hoy del evangelio, tiene que ser trasplantado, tiene que ser generado. Y los hombres que han aportado algo al mundo no ha sido solamente por ocasiones de buena fe o de buenas obras. No, han sido hombres preparados. Y si hoy todos, hombres y mujeres, tomamos en consideración que hay que estudiar,
para prepararnos, entonces podremos aportar nuestro granito de arena a esta sociedad y a la que está por venir. Así es. Bueno, José es un estudiante asiduo de la universidad, ama la teología, está haciendo todos los cursos de la Facultad de Estudios Hebraicos, no se pierde nada y aquí está presente. Dice, yo fui pastor en los años 83, en el año 83. Eso era difícil por ideales de los misioneros. Sí, así es. Bueno, dice, es básicamente capacitarse al discipulado. No soy deudor, Jesús pagó el precio de salvación, más dijo buscar conocimiento. Jorge Gómez, hay unos comentarios muy buenos. Lastimosamente nos quedan 5 minutos. Vamos a aprovechar lo que más podamos. Dice, el pastorado es una profesión como la de abogado, médico, profesor, entre otros profesionales que necesitan prepararse para enseñar a otros profesionales que buscan respuestas en medio de una teología llena de dogmas ajeno a la palabra de Dios. Ebelice es una estudiante del doctorado PhD. Además, Ebelice es psicóloga y está haciendo PhD en teología. Nos da ejemplos de personas que fueron profesionales y también fueron teólogos, filósofos. Es maravilloso cuando uno ve biografías de personas. Eh, Astrónomo, físico, matemático, teólogo, esas biografías de antes, maravilloso. Uno dice, pero ¿cómo sabía tantas cosas estas personas? Galileo tenía todas las profesiones habidas y por haber. Y uno dice, pero es que esta gente, ¿por qué sabía tantas cosas? Porque para ellos el conocimiento era algo integral, todo se integraba. No es como ahora, no, yo soy ingeniero y ya eso es lo único que yo sé. No, en ese tiempo la gente amaba saber y para ellos no había problema en meterse a otra rama del conocimiento, sino que todo se complementaba. Hoy más que nunca debemos prepararnos. Luis Vargas dice, Oseas 4:6-7, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Bueno, dice Rodríguez, yo me iba a la biblioteca en Estados Unidos y supe que los procesos historia, Biblia están más intensos en libros antiguos, con temas geográficos y lugares de la Biblia en desarrollo. Bueno, muy, muy interesante. Dionisio dice, yo pertenezco al judaísmo, no me desviará esta teología. ¿Qué le respondemos a Dionisio? Repíteme, por favor. Dice, yo pertenezco al judaísmo, no me desviará esta teología. Bueno, para los que no saben, yo soy filósofa, soy magíster en estudios teológicos y doctora en religión. Yo a donde me inviten, yo voy. Si van a explicar una teoría, yo ahí estoy, porque a mí me gusta aprender y uno aprende de todo y de todos. Y uno por querer como esconderse, no es que yo no quiero que me contaminen, yo no, uno pierde muchas oportunidades. Entonces, todo le ayuda a uno para su desarrollo personal, aprende cualquier cosa y seguramente aquí se puede rescatar muchas cosas que les pueden ayudar. Eh, Animo a nuestro querido compañero y hermano que, que sepa que la teología le va a aportar, le va a ayudar, le va a ayudar, le va a sumar. Y sé que el texto del 8:32 de Juan, la verdad siempre nos lleva a una libertad. Así que será un privilegio verlo en la universidad. Así es. Bueno, estoy muy contenta porque esta reunión fue muy bonita, muy beneficiosa, muy buenos comentarios. Estoy muy agradecida con el doctor Zamora por estar aquí, por enseñarnos, por darnos tanta luz en este tema. La teología no es para expertos, es para ti. Por eso escogimos ese título que de verdad resume todo lo que hablamos aquí. Eh, Quisiera, Doctora,
quería hacer un comentario, si me permite. Sí, adelante. Doctor, gracias por tan maravillosa participación. Eh, Sus comentarios han sido acertados. Comparto en todo y cada uno de sus pensamientos. La doctora Yanina también, comparto con ella que nosotros tenemos que tener un corazón abierto y escuchar todas las teologías, porque un teólogo que no escuche las teologías de otro no puede llamarse teólogo. Por eso es teología, porque es un universo de pensamiento. Y tenemos que ir a la construcción de eso para poder ayudar a los que vienen detrás. Gracias. Muy buenas Quisiera, noches, bendiciones a todos. Sí, buenas. ¿Va a decir algo, Marlon? No, no, solo el saludo. Ok. quisiera como ya veo que estamos en la recta final, eh, quiero que escuchen estos 2 minutos, por favor. En Guatemala, cito Guatemala, la primera universidad que se estableció en Guatemala, la primera carrera, ojo, la primera carrera con la cual se inició la universidad en Guatemala fue teología. Estaban las leyes y la medicina. En muchos países del continente, universidades de Estado ya no tienen la teología como carrera fundacional. ¿Por qué? ¿Por qué hoy hay tanto miedo a la teología? ¿Por qué hoy no se promueve un nicho como este para la teología? ¿Por qué? ¿Por qué la sociedad, por qué las mega iglesias, los mega eventos, no hay teología? Da la impresión que yo puedo tener una iglesia de 5,000 miembros y no necesito estudiar teología. Necesito marketing, etcétera. ¿Por qué la sociedad ve la teología con recelo? Los gobiernos, los estados, ¿por qué la gente ve así? Explico para todos. En primer lugar, la teología cada día ha ido como diluyéndose. Damos gracias a Dios por el doctor Ignacio, que es un líder que está intentando aportar no solamente a la nación de los Estados Unidos, sino también a otras naciones. Y es un pilar fundamental en ese sentido. Y escúchenme en esto. Hay un temor a la teología, pero no nos damos cuenta. Pero la teología, ¿por qué? Voy a darle argumentos. Uno de ellos es, hay un temor que la gente aprenda a pensar. ¿Qué es lo que hace la teología? Desarrolla el pensamiento crítico. Hoy tenemos un mundo donde hay una soberana dosis de anestesia mental, emocional y espiritual sobre la gente. La gente hoy no piensa, la gente danza, brinca, salta, pero no hay claridad de lo que está haciendo. No me interesa si predicó la Biblia o fue una fábula. Lo que me interesa es estar en un lugar donde hay gente con dinero y brincar y saltar. La sociedad teme al teólogo porque el teólogo hace preguntas que los sistemas no quieren responder. Por ejemplo, los profetas denunciaron injusticias y falsos cultos. Jesús cuestionó las interpretaciones tradicionales de la ley. Pablo confrontó tanto el legalismo religioso como el orgullo intelectual en Grecia. El problema no es la teología, sino lo que la teología desenmascara: falsos dioses, manipulación religiosa y estructuras que usan la fe para autocontrol de las masas. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que por qué es importante que hoy espabilemos un poco. Algo está pasando en la sociedad que no quiere que se sepa sobre la teología. Algo. Yo le aseguro que si este en vivo fuera sobre marcas, sobre maquillajes, sobre moda, yo les aseguro que tuviésemos fácil aquí miles y miles de personas. Pero como es un tema, ¿por qué? Porque hoy la sociedad no quiere que hayan teólogos. Hay una lucha
No la vemos, pero sí está en las redes sociales. Hay una lucha para apagar el espíritu teológico. Hay una lucha porque no hace falta. Hay pastores que se hacen tan grandes, y uno pregunta, ¿y de teología nada? Pero mire, no es necesario, no es vital. Bueno, eso es lo que se está generando. Por ejemplo, temor al cuestionamiento. La teología obliga a revisar doctrinas. El teólogo no destruye la fe, pero exige coherencia entre lo que se predica y lo que se vive. ¿Sí? También, desde la perspectiva política y social, el teólogo como voz de resistencia. Los profetas denunciaron el poder injusto. Los reformadores resistentes al autoritarismo religioso. Los teólogos contemporáneos como Bonhoeffer y Romero enfrentaron regímenes de opresión. La perspectiva actual de la iglesia en el tiempo que vivimos, encontramos que hoy muchas iglesias han sustituido la formación por el entretenimiento. El púlpito compite con las pantallas, el creyente busca experiencias, no comprensión. Y en ese contexto, el teólogo que llama a reflexión, al silencio, a la lectura, al discernimiento, parece un enemigo de la productividad espiritual. Y con eso cierro. Necesitamos un avivamiento. Y yo lo he dicho y lo he vociferado. Nos hace falta un avivamiento en América Latina. El avivamiento no hablo de megatemplos o miles de personas. Hablo de volver a la palabra, de volver al espíritu de la palabra, de volver a lo que Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Hoy la Universidad Teológica de Georgia se emancipa como una propuesta de fe, como una propuesta de conexión, como una propuesta de amor para el ama de casa, para el joven, para el estudiante, para el abuelito, para la abuelita, para el estudiante, para la señorita, como para también el teólogo, para el pastor, para que pueda tener las posibilidades que se acerquen hacia la mesa de su casa para que pueda prepararse. Nuestras naciones necesitan teólogos. Hoy nos hacen falta. La teología será parte del nuevo despertar de Dios para América Latina. Gracias a todos por participar. Siempre nos falta tiempo. Nos vemos Doctora los Yanina, el concepto ese que dio el doctor allí de la teología, ¿podría pasarle al grupo, que está muy interesante para saborearla, por favor? ¿Qué? ¿Qué Lo que cosa? leyó el doctor leyó un pasaje allí de la teología e hizo Ok. una referencia, por favor, para que la pase el grupo para Ok. deleitarnos. Gracias. Listo, gracias. Nos vemos. Dios Bendiciones. los bendiga por siempre. Ven. Gracias, chao.